Bueno, vamos a recordar un poco otra vez cómo crear un nuevo proyecto. ¿Ok? Quiero que me sigan los que ya tienen el programa abierto, ¿verdad? Vamos a hacer un nuevo proyecto, ¿verdad? Lo primero era poner nombre, ¿verdad? Y el directorio. Aquí ubicamos dónde vamos a crear. Lo siguiente, lo siguiente es seleccionar la serie. Nosotros vamos a seleccionar la serie I, ¿ok? Serie I y el modelo PI 3070i. Ahí queda, ¿verdad? Eso es lo segundo, ¿verdad? Y lo tercero sería definir con qué PLC me voy a comunicar. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a usar un PLC Wacom, pero si se fijan acá, el modelo tiene que ser LX3B. Si dejo acá donde está en Simutocol, no me va a funcionar, ¿ok? Voy a tener problemas. Tengo que seleccionar LX3B y nada más. Esas tres cosas es lo que tengo que hacer y le doy finalizar. Al darle finalizar, me crea una pantalla, ¿verdad? Que es la pantalla por defecto. Es la pantalla número 0 si se fijan acá, ¿verdad? Habíamos dicho eso. Dijimos también que podemos crear más pantallas, ¿verdad? Haciendo clic derecho, nueva pantalla. Este va a ser pantalla 2, nueva pantalla. ¿Ok? Acá, por ejemplo, puedo cambiar el nombre, donde dice propiedades de pantalla, le doy propiedades, pongo, modifico el nombre. Entonces puedo ir creando varias pantallas. Bueno, y vimos, primeramente vimos los pulsadores, ¿verdad? Que podíamos poner, dibujar, asignarle una marca auxiliar, darle un modo de funcionamiento y también vimos los interruptores, que es indicador bit, y asignarle esa marca M10. Entonces, al simular, yo puedo activar este y automáticamente se me prende el indicador. Ese será un indicador de un bit, que es un indicador booleano. ¿Ok? Eh, a ver, ahí está. Vamos a ver. Sí, ahí está. ¿Verdad? Activo, se prende. Apago, se desactiva. ¿Ok? Vimos también los cuadros numéricos para ingresar los valores numéricos. ¿Verdad? Vamos a poner, por ejemplo, de 200, ¿verdad? Entonces yo puedo ingresar ahí un valor numérico, ¿verdad? ¿Para qué? Para diferente, para decirle, por ejemplo, que me cuente cantidad de algo o para ponerle un tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ir, a ver, de 0 a 65.000 puedo ingresar el valor de 50 y ahí me registra ese valor en ese registro, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas, vimos también el tema de la fecha, sí, muy a última hora, la hora, ¿verdad? Que podemos agregar. Podemos modificar día, mes y año, la hora, que más mismo, y bueno, y eso básicamente vimos, ¿verdad? Tenemos, bueno, y vimos también el pulsador de función, ¿verdad? ¿Para qué era esto? ¿Alguien se acuerda? Para cambiar de pantalla, ¿verdad? Porque tenemos varias pantallas, entonces necesitamos navegar, vamos a decirle, en las pantallas. Entonces nosotros designábamos cada botón para una pantalla específica. ¿Y qué hacíamos? Directamente copiamos y pegamos en la otra pantalla. Entonces podíamos navegar en cualquier lugar, de cualquier lugar a cualquier lugar. ¿Ok? Eh, bueno, básicamente eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a ver ahora son algunas instrucciones más, ¿verdad? Esto voy a llevar todo hacia otra pantalla, ¿ya? Y vamos a liberar acá, ¿ok? Entonces,
Ahora vamos a ver un poco unos gráficos, ¿ok? Nosotros normalmente queremos diseñar el gráfico así de tendencia, las curvitas, eso que se va, se sube y se baja, ¿verdad? Eso se llama gráfico de tendencia, ¿verdad? Vamos a poner acá, tenemos dos gráficos, tenemos gráfico histórico de gráfico de tendencia y tenemos gráfico de tendencia, ¿ok? Que son diferentes. El histórico se refiere a un gráfico que yo puedo irme del mes pasado y ver cómo se comportó en una semana en la temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, gráfico de tendencia es el gráfico actual, ¿estamos? Entonces, este gráfico yo puedo ver lo que actualmente está pasando eh, y lo que pasó ya no puedo más retroceder, vamos a decirle, ¿ok? Entonces voy a hacer de vuelta. Voy a introducir primeramente el histórico de gráfico, ¿verdad? Entonces, para que no haya confusión, acá dice luego histórico de gráfico y en el de gráfico de tendencia solamente dice gráfico de tendencia, ¿ok? Entonces, a no confundir eso. ¿Por qué uso gráfico de tendencia y por qué no uso directamente histórico de gráfico? Bueno, y porque normalmente cuando yo almaceno datos, esos datos tienen memoria, o sea, ocupan memoria. ¿Qué significa eso? Si yo almaceno cada un segundo, se me va a llenar la memoria. Sin embargo, en gráfico de tendencia yo puedo tener mayor precisión, ¿ok? Puedo tener gráfico más lindo, ¿verdad? Sin embargo, en el histórico, de repente cada 5 minutos estoy registrando los datos, ¿verdad? No son tan precisos, pero sirven, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para que se dibuje acá el grafiquito? Bueno, inicialmente tengo que tener el valor, ¿verdad? De lectura. Ese valor de lectura yo voy a introducirlo manualmente a través de números, ¿verdad? El cuadro numérico que voy a poner acá, ¿verdad? Le voy a asignar una dirección, voy a ponerle una dirección de 150 y voy a habilitar la entrada, ¿ok? Con ese yo tengo un valor, voy a asignarle un límite aquí en ajustes de 0 a 200, ¿ok? 200%. Entonces, más de ese valor yo no voy a poder introducir en el cuadro numérico, ¿ok? Entonces, si se fijan acá, acá tengo en el eje X, tengo el tiempo, ¿verdad? Tengo fecha y hora, ¿ok? Acá ahora mismo tengo desde las 9 hasta las 9:30, o sea que tengo un ancho de 30 minutos. ¿Se entiende eso, verdad? Se ve ahí eso, más o menos. De las 9 hasta las 9:30, ¿ok? Entonces tengo un ancho, en el eje X tengo un ancho de 30 minutos y en el eje Y tengo de 0 a 30.000, ¿verdad? Entonces esos valores yo tengo que ir ajustando. Entonces, voy a hacer primeramente tengo que configurar el dato que voy a introducir, ¿verdad? Antes de irme a las propiedades del gráfico de tendencia, tengo que crear aquí en proyecto, dice gráfico de tendencia, o un clic acá, y aquí, como ven, tengo alarma de bit, receta, palabra de alarma, registro de datos. Este registro de datos es para el histórico de tendencia, ¿ok? Histórico de gráfico de tendencia, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a agregar aquí en gráfico de tendencia el registro de 150, ¿verdad? Le voy a dar primeramente nombre a este gráfico de tendencia, va a ser temperatura, ¿ok? ¿Cuántas curvas voy a querer? Yo solamente quiero una curva, entonces acá me dice 3. Yo le voy a poner 1 y le voy a dar aplicar. Entonces me modificó acá para un solo dato, ¿verdad? Puntos de la curva, ¿ok? Acá yo tengo que hacer un pequeño cálculo, ¿verdad? En la curva actual me dice cuántos puntos puedo tener. Me dice que menos de 10.000 tiene que ser, ¿verdad? O sea, hasta 9.999 puedo tener, ¿verdad? Entonces, si yo voy a tener eh, 1.000 puntos, ¿verdad? Y cada muestreo, acá tengo un ciclo de muestreo, dice, ¿verdad? Muestreo cada 1 por 100 milisegundos. ¿Qué ancho de tiempo voy a tener si multiplico 1.000 por 100 milisegundos?
¿Cuánto tiempo voy a tener de ancho de muestra? Porque él me dice que en total va a tener 1000 puntos en el inicio y al final de la curva, ¿verdad? Y cada punto me va a hacer cada 100 milisegundos, ¿ok? Entonces, si yo te multiplico 100 milisegundos por 1000 puntos, son 100 segundos, ¿ok? O sea, 100 segundos es lo que voy a tener ancho de gráfico, ¿ok? Entonces, le voy a dejar aquí, vamos a probar, ¿verdad? Para que no sea muy largo el tiempo. Y curva uno dice dirección. ¿Qué dirección le habíamos puesto nosotros? De 150. De 150 es la dirección que yo necesito leer. Una vez que cargo estos datos, ya directamente le doy OK. Ahí me cargó y le doy cerrar. Entonces, este es 150 que voy a cargar yo manualmente. Ese 150 me va a llevar al registro de gráfico de tendencia. Y ahora, como ven acá, yo le puedo agregar más gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo poner presión, ¿verdad? Le pongo otro registro nada más, ¿verdad? Ok, puedo tener varios gráficos, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo que seleccionar el gráfico que voy a hacer. Entonces, hago doble clic en, en el gráfico y aquí donde dice buffer de curva, le voy a dar un clic en fijar. Y ahí me aparece la lista, ¿se ve? Entonces, voy a seleccionar temperatura. Ok, y él me va si yo en ese gráfico había puesto dos o tres curvas, me va a aparecer tres opciones, pero como puse uno más, me aparece una opción, ¿verdad? Se hace un clic acá, le voy a decir que quiero este color de curva, y aquí me dice tiempo, ¿verdad? 60 segundos. Nosotros, ¿cuánto calculamos que va a ser nuestro ancho de curva? 100 segundos, ¿verdad? Entonces voy a poner 150 para ver qué pasa si es que no ajusto el ancho de mi curva, ¿ok? Luego tengo apariencia. Acá yo le puedo poner el formato del año, le puedo poner, ven estas divisiones, le puedo poner menos divisiones, ¿ven? Le puedo cambiar de color, ¿ven? Y así, ¿verdad? Rango. Recuerdan que el rango el eje Y era de 0 a 30.000. Nosotros máximo vamos a tener 200. Entonces de 30.000 le voy a bajar a 200. ¿Para qué? Para que no se vea mi curvita chiquitita y por el rango muy alto. Ahí tengo. Bueno, vamos a compilar esto y vamos a probar. Sí, ahí está. Sí. Bueno, entonces, si se fijan acá, él ya está transcurriendo el tiempo. Está en cero, pues, ¿ven? Voy a alzar a 5 y ahí subió mi curva, ¿ven? Se va mi curva ahí. Voy a ir alzando de a poco esto para que se vea. ¿Ven? Va transcurriendo ahí la curvita. Hasta, ¿ven? Hasta 200 máximo. Yo pongo 200 y ¿qué va a pasar? Va a llegar hasta acá, ¿verdad? 199, baja ahí un chiquitito. 196, va bajando. ¿Ven? Se va dibujando mi curva. Ok, entonces acá está el tiempo que está transcurriendo. Si se fijan acá, más o menos coincide, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando llegue en este punto? Yo le hice, él en total va a tener 100 segundos, ¿verdad? De acá a acá son 100 segundos. Hasta acá son 150, ¿verdad? Porque eso yo le cargué. En teoría, cuando llegue acá, él va a dejar de graficar. ¿Por qué? Porque yo le puse por 1000 puntos en 100, cada 100 milisegundos, pues. Entonces, él en teoría, cuando llegue ahí, va a empezar a desplazarse, ¿ok? Y esta parte no me va a graficar, ¿verdad? Eso en teoría, ¿verdad? A veces se corrige solo. Ah.
Bueno, ahí corrigió solo el programa, ¿verdad? Pero anteriormente hacía eso, desplazaba sin llegar a la punta del, donde termina el gráfico, ¿verdad? Entonces, debería de llegar acá y todo el gráfico se va a ir desplazando. Y el gráfico que se va perdiendo acá va desapareciendo, ya no se recupera. O sea, es para visualizar nomás esto, ¿verdad? No es, eh, no es para almacenar, vamos a decir. Mover. Bueno, entonces ahí llega acá y se empieza a desplazar todo, ¿verdad? Y todo esto que se va ocultando ya no se ve más. ¿Ok? ¿Se entiende eso, verdad? Eh, a esto de repente cuando la curva es muy rápida, se puede hacer con un gráfico de tendencia, ¿ok? Cuando la curva es lenta, ya se puede usar el gráfico de histórico de gráfico, ¿ok? Entonces, vamos a ver el siguiente gráfico que va a ser gráfico histórico de gráfico, ¿ok? Entonces, para este caso, vamos a tener que cargar de vuelta el registro, pero esta vez en registro de datos, ¿ok? Entonces voy a agregar acá. En este caso no aparece más, como ven, más curvas, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar solamente una. Vamos a poner el nombre de temperatura y el ciclo de muestra. Anteriormente era cada 100 milisegundos. Como ven, aquí a partir de un segundo recién se puede hacer el muestreo, ¿ok? Es más lento como habíamos dicho. Entonces, en dirección, le vamos a poner la misma dirección que va a ser de 150 y así, ¿verdad? Le doy guardar. Él me crea acá un registro que me va a almacenar cada un segundo, ¿ok? Ahora me voy en histórico de gráfico de tendencia, la misma cosa. Busco acá en buffer de curva, me aparece el que creé, selecciono la curva y el color del gráfico, ¿verdad? Y el canal, ¿verdad? ¿Ok? Que hay un solo canal. Bueno, apariencia. El eje, el eje X va a ser con referencia al tiempo, ¿ok? Y el eje Y va a ser de vuelta de 0 a 100, ¿ok? Luego tenemos una función, ¿ok? ¿A qué se refiere esta función? Ya que nosotros podemos irnos a, por ejemplo, al día anterior y ver esos datos, ¿verdad? Yo necesito vamos a decir, un navegador donde decirle qué fecha y qué hora necesito ver y qué tiempo también de ancho de tiempo que me muestre, ¿verdad? Para eso necesitamos una dirección auxiliar. Esa dirección podemos usar una dirección cualquiera. En mi caso voy a usar de 200, por ejemplo, ¿verdad? Es un solo registro. Y aquí tenemos que agregar una pantalla, ¿ok? Voy a agregar pantalla y me agrega la pantalla 4001, ¿ok? Eh, por defecto, ¿esto qué me va a mostrar? Me va a mostrar el tiempo actual un día, ¿verdad? Yo puedo ver el tiempo a partir de ahora, un día para adelante. No se puede ver, ¿verdad? Yo no puedo ver de ahora para un día para adelante. Yo lo que puedo ver es lo que ya pasó, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar ayer, ¿verdad? Y una hora puede ser, ¿verdad? O ayer, mes pasado también puede ser. Ayer vamos a ponerle un día. Ok. A ver. Ok. Esta dirección tiene que ser una dirección de la memoria del HMI. Ok. O sea, recuerdan que tenemos dos direcciones. Uno del PLC que es COM1 y otra dirección del HMI. Le vamos a dejar ahí HDW0.
Entonces, voy a simular esto y voy a cargarle un valor. Ahí, 155. ¿Ok? Si se fijan ahora, acá no me está apareciendo nada. ¿Ven? No se actualiza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo todavía no le asigné nada. ¿Ok? Y tampoco no se cargó nada en el dato. Ahora recién se está cargando ese valor en el dato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago? Acá arriba tengo un iconito, ¿verdad? Acá hago un clic y me muestra las opciones que tengo, ¿verdad? Este es para que empiece a graficar, ¿verdad? Y este es para asignarle eh, el día y la hora que quiero que se visualice, ¿verdad? Hoy estamos en 2010. Ese está bien. Sí. El octubre, el 1 de octubre, la hora es 19, minuto es, vamos a poner 25, y que me muestre en minutos 10 minutos, ¿ok? Entonces ahí, si se fijan, me está graficando, ¿eh? Voy a ver si cambio la curva, voy a ponerle 50, ahí baja, ¿ven? La ventaja de esto también es que yo puedo hacer un clic acá y él puedo ir posicionándome encima de la curva y me va mostrando los valores, ¿ven? Los valores registrados, ¿ven? Ahora me va mostrando. Si tengo varias curvas, me muestra los valores de varias curvas, ¿eh? Entonces él me muestra desde las 19:25 más o menos me está mostrando y esto es lo que se está generando, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a probar esto, porque tienen acceso, ¿ok? Voy